venid y sentaros junto a mi fuego virtual. ¿Queréis oír los cantos del Samaín? En estas noches, cuando el velo entre los mundos se desvanece, los espíritus caminan entre nosotros. Escuchad con atención, porque esta noche todo es posible. Este se titula La Providencia Negra. El mar estaba en calma aquella mañana, pero Adrián Salgado sabía, lo había sabido siempre, que la calma del océano no era una promesa, sino una tregua concedida a algo que respiraba debajo. El Argos avanzaba despacio, cortando la superficie gris y espesa como aceite viejo. El motor emitía un ronroneo grave, irregular, que no lograba imponerse al silencio. No era la ausencia del sonido lo que inquietaba a Adrián, sino la sensación de que el mar estaba escuchando. Se encontraba solo en cubierta. El resto de la tripulación evitaba mirar al agua durante demasiado tiempo. Adrián, en cambio, no podía apartar la vista. Desde niño había sentido una fascinación malsana por el océano. No por su inmensidad, sino por su indiferencia. El mar no odiaba, no amaba, no juzgaba, simplemente reclamaba. La ambición, pensó, funciona igual. El manuscrito descansaba en su camarote, envuelto en cuero ennegrecido por la sal. A veces tenía la impresión de que el objeto sudaba, de que la humedad brotaba de él incluso en días secos. Lo había comprado en Lisboa, a un anticuario que se negó a decir su procedencia y que al entregárselo había murmurado una frase que Adrián fingió no oír. Lo robado al mar nunca muere, espera. El texto hablaba de la Providencia Negra, un navío del siglo XVII que jamás figuró en registros oficiales. Transportaba oro, sí, pero también algo más antiguo, un fragmento arrancado de un santuario costero erigido cuando los hombres aún temían pronunciar el nombre del océano. Lo llamaban el corazón del mar, no como metáfora, sino como descripción. A las 10 de la mañana, el sonar confirmó el hallazgo. «Es aquí», dijo Adrián. Nadie celebró nada. El primer descenso fue una experiencia profundamente equivocada. El agua estaba tibia, demasiado. No se sentía viva, sino vigilante. A medida que descendían, la presión no afectaba a los oídos, sino al pensamiento. A Adrián le costaba recordar cuánto tiempo llevaba bajo el agua. Cada segundo parecía estirarse. Las linternas iluminaban partículas en suspensión que se movían contra la corriente, como si algo las aspirara desde el fondo. Entonces apareció el barco. La Providencia Negra no estaba rota. No estaba cubierta de coral ni vencida por el tiempo. Reposaba inclinada, intacta, como un cuerpo preservado para un ritual que aún no había terminado. Algún instinto antiguo le dijo a Adrián que el barco no había sido encontrado, había sido conservado. En la bodega, entre cofres abiertos y monedas ennegrecidas, encontraron restos humanos incrustados en la madera, no esqueletos completos, sino fragmentos, costillas que emergían del casco, dedos atrapados en las juntas, como si el barco hubiera crecido alrededor de ellos. Uno de los hombres vomitó dentro del regulador. Fue entonces cuando Adrián vio el nicho, tallado directamente en la quilla, ignorando toda lógica naval. Dentro, un objeto envuelto en telas negras que parecía absorber la luz. Al tocarlo, algo latió. No en la piedra, en su pecho. Cuando retiró la tela, apareció una masa oscura, pulida, recorrida por vetas iridiscentes que se desplazaban lentamente, como corrientes internas. Los símbolos sagrados no estaban tallados, parecían cicatrices. El comunicador crepitó. «Adrián», susurró una voz, «no estamos solos, nunca los tuvimos». Una presión brutal invadió su mente. Vio naufragios superpuestos, como recuerdos apilados, hombres rezando mientras el agua llenaba sus bocas. Sintió pulmones colapsar una y otra vez, y por debajo de todo una certeza antigua. «Devuélvelo». Subieron a la superficie. El mar ya no era el mismo. La superficie se había vuelto negra y espesa. Las olas golpeaban el casco con una cadencia irregular, deliberada. Aquella noche nadie durmió. Desde las paredes del barco emanaba un crujido húmedo,
como si algo se desplazara dentro de ellas. Adrián soñó despierto. Vio Largos hundido, cubierto de algas, y supo, con una tranquilidad aterradora, que siempre había estado allí. Al amanecer, uno de los hombres había desaparecido. Encontraron su equipo cuidadosamente plegado junto a la borda. En la madera, marcas de arrastre, como dedos desollados. El mar estaba en calma absoluta. El segundo empezó a oír voces. Decía que su madre le hablaba desde abajo del barco, que la recordaba cantando cuando era niño. Se pasó horas pegado al casco, escuchando. Por la noche se arrojó al agua sin un solo grito. Quedaban dos. El último hombre lloraba. «No es un tesoro», dijo, «es una cerradura y alguien quiere que la volvamos a cerrar». Adrián lo encerró en el camarote. Esa noche el barco empezó a hundirse sin agua. El suelo se inclinaba, las paredes sudaban sal. Del casco surgían golpes sordos, lentos, como si algo enorme probara su resistencia. Adrián bajó a la bodega. La piedra latía con violencia ahora. Cada pulsación arrancaba recuerdos que no eran suyos. Vio sacerdotes arrojándose al mar para sellar el santuario. Vio barcos atraídos una y otra vez al mismo punto. Entonces el océano respondió. No emergió una criatura, emergió una presencia. Corrientes que se retorcían formando una silueta imposible. Ojos antiguos abriéndose en la oscuridad, conscientes, pacientes. No había rabia en ellos, solo una función. Adrián comprendió. La maldición no castigaba, seleccionaba guardianes. Cuando Largos se hundió, el mar se cerró con cuidado. Dicen que en noches tranquilas los marineros oyen un canto profundo en ese punto exacto del océano, y que si escuchas con atención, entre las voces ahogadas hay una que no pide ayuda. Vigila. Hay ambiciones que no buscan riqueza, sino pertenencia. Cuando tomas lo que no te corresponde, el precio no es perderlo todo, sino quedarte para siempre donde no deberías estar. No todo tesoro está hecho para ser encontrado. Algunos existen solo para revelar quién está dispuesto a perderse por poseerlos. La verdadera maldición no está en el objeto, sino en la necesidad de poseerlo, a cualquier precio. El mar solo dio forma a lo que ya habitaba en él.